Hola, buenas tardes. Soy Raúl Antesana. Una vez más, estamos en este adelanto de iridología psicosomática. Cualquier pregunta pueden dirigirse a mi correo electrónico y avanzamos nuestro tema. También quiero decirles que las personas que van a asistir a este curso tienen como regalo un texto, un libro de iridología psicosomática a todo color, con fotografías del iris de una muy alta calidad y resolución. Por lo tanto, es un libro maravilloso de tenerlo. Es muy importante. Eh, Además que en el curso vamos a aprender iridología psicosomática en base a este libro. Por lo tanto, es necesario que las personas lo tengan. Hoy vamos a tocar así, como siempre en estos adelantos, solo para motivarlos, eh, el sistema nervioso central. El sistema nervioso. ¿Cómo podemos ver nuestro sistema nervioso, eh, nuestro cerebro, nuestras neuronas, eh, la parte media del cerebro, el cerebelo, el neocórtex, el cuerpo calloso, el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, etcétera, etcétera? ¿Dónde están ubicados y qué es lo que representan? Entonces, vamos a ir trabajando sobre eso, ¿ok? Aquí tenemos nos está mostrando el mapa del iris, una topografía del iris, la mitad solamente es una representación. Y al otro lado nos está mostrando las señales que pueden aparecer. En este caso, estos anillos nerviosos, el collarete que tiene rompimientos, entradas muy profundas, muy grandes en esta área, ¿ya? Se está introduciendo, el tejido se está introduciendo, además que tiene una señal inicial, pero aquí ya tiene una señal crónica. Aquí tiene señales crónicas y cada una de estas señales nos va a mostrar qué es lo que está pasando con esta persona. Entonces aquí tenemos el mapa del cerebro. El área que corresponde al cerebro es todo esto y todo esto. Pero yo les he explicado anteriormente que la mitad del cerebro corresponde a conflictos mentales, la mitad del cerebro. Y la otra mitad hacia abajo, la mitad inferior, corresponde a conflictos emocionales. También les he explicado de que hay un área media entre las 12, la 1, las 2:30 y las 3:30. Si trazamos una línea recta de aquí a aquí, tenemos un área intermedia que es mitad emocional y mitad mental. Y en el otro lado tenemos lo mismo, un área que es completamente mitad emocional y mitad física, ¿cierto? Entonces, esta área en este mapa, en esta topografía, corresponde a la médula. El número 2, ¿ya? Corresponde aquí, en este otro lado, al equilibrio epiléptico. Es decir, es una señal que nos está mostrando que la persona tiene un conflicto y ese conflicto ha creado un síndrome de Dirkhammer. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Mucho vamos a hablar sobre las investigaciones del doctor Hammer. Y es un punto en diana. ¿Qué significa un punto en diana o una señal, un foco de Hammer? Significa que el conflicto en esa área está creando una irritación, una zona edematizada, y esa zona va a crear epilepsia, va a crear una reacción epileptoide o una reacción epiléptica, ¿cierto?
El número 3 nos está mostrando la capacidad mental. Entonces, cuando aparece una señal, puede ser una cripta, puede ser un rayo solar o puede ser una inflamación, etcétera, etcétera, quiere decir que está afectando su capacidad mental, la capacidad de pensar. Entonces, podemos ver completamente en el iris todo lo que está pasando en el cerebro de la persona. El número 4, ¿ya? Que corresponde al lóbulo frontal, ¿sí? Y al sistema de locomoción. Entonces, nosotros tenemos en nuestro cerebro varias áreas, ¿no? Varias áreas. El área preauditiva, ¿ya? Previsual, luego tenemos por dentro el área de Wernicke en la mitad del cerebro, que es la parte psicológica del cerebro. Luego tenemos los lóbulos temporales, los lóbulos parietales. De aquí encima del lóbulo parietal está el sistema de locomoción, ¿sí? Más adelante tenemos el lóbulo temporal al frente y dentro de ese lóbulo temporal hacia adentro tenemos el área de Broca y del área de Broca el área de Wernicke. Entonces, cuando nosotros miramos algo, esa imagen va a ir a la zona previsual, va a pasar por la zona de Wernicke, va a entrar a la zona motora para estimulación de reacciones motoras, luego va a pasar al lóbulo frontal y del lóbulo frontal va a crear una idea, pero esa idea no puede expresarse si no pasa por la zona de Broca. En la zona de Broca el pensamiento se va a volver lenguaje y del lenguaje tampoco se va a expresar, o sea, va a quedar como que quiero hablar, pero no puedo hablar, que tengo la palabra en la punta de la lengua, pero no puedo hablar, hasta que pase a la zona de Wernicke. Y en la zona de Wernicke diga, ah, eso que estoy viendo es un pájaro o es un avión o esto o el otro. Entonces, todo ese proceso es lo que estamos viendo en el cerebro. Entonces, tenemos el sistema de locomoción que está en nuestra área de parietal y también tenemos un sistema de locomoción en el cerebelo. Entonces, algunas áreas del cerebelo cuando son afectadas pueden producir movimientos clónicos. Entonces, a veces la persona tiene un movimiento y si no sabemos diferenciar un movimiento clónico de una epilepsia, o perdón, de un Parkinson, entonces vamos a ver, Parkinson está temblando y el movimiento clónico es un movimiento que se hace así, o de la boca, así, ¿ya? Y lo vamos a ver en personas mayores cuyo cerebelo ya se está degenerando, ¿ok? Entonces, en el área 5, que es la zona vital, la zona de la vitalidad, es el centro del cerebro, y está por encima del lóbulo frontal. Entonces, aquí, cuando vemos una señal aquí, vamos a ver que la vitalidad de la persona ha sido desequilibrada o afectada de alguna manera. Entonces, tenemos que interpretar la señal que viene de ahí. En la parte psicosomática, la vitalidad puede verse afectada por una depresión, puede verse afectada por malnutrición, puede verse afectada por un accidente, por un problema o por algún virus o alguna bacteria que está afectando esa zona, ¿cierto? Tengo el celular que está sonando en mi bolsillo y me está distrayendo. ¿Okay? El área de los 5 sentidos también muy importante, el área 6. Vemos ahí que la persona va a tener un desequilibrio en la función de sus 5 sentidos, ya sea en la parte olfativa, gustativa, visión, audición, percepción extrasensorial, tacto, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos una señal, vamos inmediatamente a la persona y le preguntamos, ¿sí? Algunos sentidos para darle la idea de la parte psicosomática de los sentidos. Por ejemplo, si se pierde la audición, puede haber un problema hacia atrás de no querer oír, demasiados líos, peleas entre los padres, niño que se asusta con los ruidos, etcétera, etcétera.
¿cierto? O simplemente no quiero oír más y va perdiendo la audición. También podemos ver en la parte orgánica que puede haber un problema de irrigación sanguínea, una enfermedad, por ejemplo, del carotídeo, donde hay una estenosis de la arteria carótida que irriga el cerebro. Y por lo tanto hay una degeneración de la cóclea, una degeneración del oído medio y la persona puede no oír. Entonces, vamos a hacer un diagnóstico diferencial entre que la persona tiene mala circulación sanguínea y su oído se está degenerando, o simplemente la persona no quiere oír porque tiene un problema psicológico, tiene un problema de trasfondo emocional que no le permite oír. ¿Okay? Luego tenemos el 7. También el lóbulo frontal es el área del ego, de la presión, donde la persona, a ver, el 7 en el iris izquierdo corresponde al área del sueño. Entonces, tal vez no pueda dormir bien, tal vez tenga conflictos consigo mismo que no le permiten entrar en un buen descanso, en un buen sueño, o se lleva los problemas que tiene que resolver su ego durante toda la noche para que los vaya resolviendo. ¿Ok? Y así. Entonces, en el mapa vamos a ir viendo qué partes del cerebro están afectadas. Luego tenemos la habilidad mental y el impulso sexual. Entonces, si aparece una señal en el útero, se señala aquí y señala aquí, o en los órganos sexuales, y aparece una señal en el número 10, que es la parte en el que estamos hablando de la sexualidad mental, entonces vamos a ver que tenemos que preguntarle a esa persona que si su problema físico, orgánico, por ejemplo, tiene quistes en el ovario poliquístico. El trasfondo del ovario poliquístico es baja autoestima como mujer, como hembra, negación de su propia feminidad. Entonces tenemos que ir y preguntar a la persona, ¿no? Si aquel problema de ovario poliquístico es por falta de hormonas, por exceso de hormonas o por falta de hormonas, o es un problema de negación de sí misma, de rechazo a su propia feminidad, ¿cierto? En el caso de un mioma, por ejemplo, también el mioma puede ser un problema hormonal, pero también puede ser un problema de vejaciones sexuales, desvalorización como mujer, como hembra, se compara con otras hembras, piensa que es menos que las otras hembras, o le insultan diciéndole que es menos hembra, que hay otras hembras mejores que ella, etcétera, etcétera. ¿Ya? Siempre, siempre vamos a ver un órgano y vamos a ver la contraparte de ese órgano. El iris es completo. Podemos ver todo lo que hay en el iris sin ningún problema. ¿Okay? Entonces, el área del cerebro es lo primero. Primero vamos a ver el área de la pupila. El área de la pupila nos muestra el sistema nervioso central, cómo está el cerebro de esa persona. Luego tenemos que ir a constatar la segunda parte. Entonces, en iridología tenemos una metodología, en iridología psicosomática tenemos una metodología para comenzar a observar de la zona 1, 2, 3, etcétera, así, ir viendo qué es lo que está pasando en cada zona. ¿Ok? Puede pasar. Entonces, dentro de las zonas que corresponden, tenemos diferentes señales. Esta señal se llama arco senil, ¿no? Y también se llama anillo de colesterol. Entonces, a esta persona aparece el arco senil, pero también aparece anillos nerviosos,
¿sí? Y también aparece una midriasis, una dilatación de la pupila y un acortamiento, estrechamiento del área del estómago y del área del intestino, ¿cierto? Entonces, estas tres señales nosotros las vamos a tener que ver por separado. Primero vamos a tener que ver si esta persona realmente es una persona mayor y que tiene un arco senil. Pero si aparece esta señal en una persona de 30 años, entonces nos llama la atención porque ya no es un arco senil, ya es un anillo de colesterol. Entonces, tenemos que ver esa diferencia. Luego tenemos que ver los anillos nerviosos. Estos anillos nerviosos son profundos, no son superficiales, son profundos. Eso quiere decir que esta persona sí sufre un estrés de larga data. Y luego la dilatación de la pupila, que también nos está mostrando un problema del sistema nervioso central. Al otro lado vemos, por ejemplo, no se nota bien, pero vemos una pupila contraída. ¿Ya? Entonces, y también vemos varios anillos, varios rayos solares, vemos un cambio de color del iris, la zona central está mucho más tóxica, el colon transverso está bastante intoxicado, por lo tanto, hay una señal de intoxicación a nivel del cerebro. Entonces, tenemos que ver las implicaciones que tiene el colon transverso en el área mental. Entonces, el colon transverso produce una degeneración de las partes más profundas de la zona gris de nuestro cerebro, ¿ya? Del cerebro medio, donde está el hipotálamo, el hipocampo, las la amígdala cerebelosa, los ganglios basales y todo eso. Entonces, ya yendo más profundamente para eso, tenemos que buscar por qué esta persona tiene problemas de colon transverso, puede ser por mala digestión, estreñimiento, etcétera, etcétera, y cuáles son las implicaciones psicológicas de eso, ¿no? Entonces, esos procesos van a provocar Alzheimer, van a provocar Parkinson, van a provocar movimientos clónicos, degeneración de áreas del cerebelo, etcétera, ¿ok? Y si es colesterol, entonces va a provocar arteriosclerosis en el cerebro, eh, y eso implica que la persona está en riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Entonces, esta señal para nosotros es muy importante tenerla en cuenta en cuanto al cerebro se refiere. Luego tenemos los achatamientos, que ya les dije que la pupila es parte del sistema nervioso central, es parte de nuestro cerebro, es parte de la esencia de nosotros mismos. Por lo tanto, estos achatamientos nos están mostrando que hay deficiencias en el área del cerebro, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un achatamiento en esta área, justamente hay un estrechamiento del colon transverso en esta zona, hay una dilatación del colon descendente, del intestino grueso, y hay una modificación de la orla pupilar interna. En el otro lado tenemos un engrosamiento de la OPI, de la orla pupilar interna, ¿cierto? Y tenemos un achatamiento. Entonces, toda señal que aparece en nuestra pupila nos va a mostrar una parte orgánica y una parte psicológica. Esa parte psicológica es la que nosotros tenemos que ir viendo y constatando con la persona. Si viene una persona, por ejemplo, que tiene ausencias o tiene epilepsia, pero no con convulsiones, sino con ausencias. Una persona que tiene bipolaridad también es muy importante mirar todo esto en la pupila. Y así vamos armando nuestros rompecabezas.
Entonces, no solamente es mirar el iris, sino cada piecita del iris tiene una indicación, nos está mostrando algo y la sumatoria total de los órganos que nos está mostrando en diferentes áreas, nosotros vamos a hacer una interpretación de cada una de esos conflictos, de esos traumas, y ese conjunto de traumas va a tener una dirección, nos va a apuntar hacia algo que le está pasando a esa persona, porque los signos van a ir repitiéndose, los mismos signos van a ir mostrando un solo conflicto o dos o tres conflictos que van a sobresalir sobre el resto de los conflictos. Entonces, algunos los vamos a desechar porque no son muy importantes, y vamos a ver aquellos que son centrales. Nosotros a eso le llamamos conflicto básico, y la persona puede tener un conflicto básico temprano. Eso quiere decir temprano, primario, quiere decir que puede ser un trauma de concepción, gestación, nacimiento, ¿sí? Un conflicto secundarios puede ser primera infancia de 1 a 7 años, de 7 a 14 años, de 14 a 21 años. Son los conflictos que vienen de acuerdo a las edades. Y otros conflictos que vienen de los 21 hasta los 120 años, si es que se consigue vivir 120 años. ¿Ok? Bien, muchísimas gracias. Espero que este adelanto les haya resultado también muy interesante. Nos vemos en la próxima oportunidad.